Hola lectores y lectoras, bienvenidos una vez más a mi biblioteca. Yo soy Laura y hoy con todo el morro, después de no haber pasado por el canal en un montón de meses, vengo aquí a reseñaros una novela de la que se ha hablado hasta la saciedad. O sea, yo siempre aportando contenido novedoso. De nada. Pues sí, ha pasado mucho tiempo, pero tenía muchas ganas de hablaros de una de las últimas novelas que he leído. Y eso no quiere decir que vuelva a pasar por aquí con la asiduidad de hace pues 2 o 3 años. No, porque ahora mismo mi vida no me permite tener momentos pues tranquilos en casa para grabar. Tengo bastantes proyectos, cositas que ya os iré contando cuando vuelva a pasar por aquí, no se sabe cuándo. Pero bueno, esto es mi canal y una puede hacer lo que le dé la gana. Tenía muchísimas ganas de pasar por aquí. Como os digo, de esta novela que voy a reseñar hoy se ha hablado 1.000.000 de veces en BookTube, pero yo no había dicho nada y sentía la necesidad imperiosa de sacar todas esas emociones que me ha provocado esta novela. Sí, llegó tarde, muy tarde, tardísimo al furor de Hamnet de Maggie O'Farrell. Hamnet nos remite irremediablemente al título de una de las obras de teatro más universales. Pero, ¿son Hamnet y Hamlet la misma persona? No. Pero sí que la historia que nos cuenta Maggie O'Farrell es la historia del padre de ese personaje literario tan importante, que es el mismo que el padre de Hamlet, protagonista de la novela. Yo creo que no me estoy explicando nada en absoluto. Vamos a ver por dónde puedo empezar para que nos aclaremos. Maggie O'Farrell es la autora de esta novela, es una escritora británica que lo petó muy fuerte, fortísimo, hace unos años, no sé qué decir, 4 años quizá, con esta novela. ¿Y qué hace esta autora? Pues toma un personaje real y a partir de aquí crea una ficción con los datos de la biografía de este personaje real. La novela nos cuenta una historia en 2 líneas temporales. En la primera línea temporal que nos encontramos, vemos a un niño de 11 años, Hamnet, que sale apresuradamente de su casa buscando un médico o alguien que le ayude porque su hermana gemela Judith está enferma en casa. En otra línea temporal anterior a esta primera, se nos presenta a un chico muy tímido, muy introvertido, un profesor de latín que además ayuda a su padre en el negocio familiar, que es un fabricante de guantes. Y este chico conoce un día a Agnes. Agnes es una mujer muy especial, muy peculiar, es una mujer que está muy apegada a la tierra, a la naturaleza. Es una mujer que la vemos siempre recogiendo hierbas en el bosque, con ellas prepara remedios naturales para diferentes enfermedades, para diferentes males. Es una mujer que tiene una gran sensibilidad y es capaz de ver mucho más allá que los demás. Incluso tiene ese poder, esa intuición de ver cosas que no han pasado. Esto evidentemente en el pueblo de Stratford no está bien visto y la tachan pues poco menos que de bruja, de mujer salvaje, de mujer ingobernable. A pesar de ello, o precisamente por ello, el chico se enamora perdidamente de Agnes y se casan cuando ella se queda embarazada de su primera hija, Susana, a la que seguirán los gemelos Hamnet y Judith. Y así la historia transcurre plácidamente, se nos cuenta el día a día de esta pareja en el pueblo. Ellos viven en el pueblo hasta que el padre decide ir a Londres a ampliar el negocio de su padre, el negocio de los guantes. Es allí en Londres donde este hombre entra en contacto con el mundo del teatro, primero a través de los guantes que él fabrica para las compañías de teatro, después como actor, más tarde como dramaturgo, y finalmente este hombre compra un teatro y ya se convierte en una persona muy importante en el mundo del teatro de Londres y de Inglaterra. Sí, estamos hablando de William Shakespeare. Pero en la novela no se menciona su nombre en ningún momento. O sea, la autora se permite el lujo de dejar en un segundo plano a William Shakespeare, de negarle su nombre y cederle todo el protagonismo a Agnes, a la mujer, a la esposa de William Shakespeare. Maggie O'Farrell niega el nombre a Shakespeare y lo convierte en esposo, en el padre,
en el hijo, en el hermano, pero nunca le nombran. Y como digo, la auténtica protagonista de la novela es Agnes. La auténtica mujer de William Shakespeare se llamaba Anne Hathaway. No, esa no, otra. Se ve que la imagen real, la imagen que el mundo tiene del personaje real de Anne Hathaway era una imagen bastante negativa. Se contaba que Shakespeare se había casado con ella porque se había quedado embarazada y se tuvo que casar, pero que no la quería. Y aquí en la novela nos presenta una imagen de Agnes, como la llama en la novela, como una mujer muy dulce, pero muy fuerte a la vez, muy segura de sí misma, pero a la vez muy sufriente, muy sufridora con sus hijos, con su familia, muy generosa, pero también muy rebelde, se opone a las convenciones. Agnes parece vivir siempre como en un ambiente hostil, siempre parece que no pertenece al lugar donde está, como si se encontrara siempre fuera de sitio. Primero, su madre muere muy joven y su padre se vuelve a casar con una mujer con la que, bueno, pues tiene otras hijas, y esto nos recuerda un poco al cuento de Cenicienta, porque Agnes es como la Cenicienta, la que tiene que hacer las tareas, es un poco, está como en un segundo plano, como que las hermanas y su madrastra la tratan mal, no la tratan con cariño. Después Agnes, cuando se casa con su marido, con William Shakespeare, se va a vivir con los padres de él a una casa anexa y tampoco se encuentra a gusto. Los padres de él la ven como una mujer muy rara, como una mujer que además es mayor que él y eso no está muy bien visto, una mujer que sale de casa a buscar hierbas, no la ven como una mujer normal dentro de los cánones normales en esa época. Como decíamos, nos habíamos quedado en que el marido de Agnes está en Londres buscándose la vida, primero con el negocio de sus guantes, después como actor, y en ese momento es cuando Judith se pone enferma y Agnes manda a llamar a su marido para que vuelva a casa. Es en este momento cuando se juntan las dos líneas temporales y tenemos una segunda parte de la novela. Judith ha pillado la peste negra, que por cierto, esto es todo un capítulo maravilloso en el que se nos explica cómo llega la peste negra a Inglaterra, además en un momento en que el libro cuando se publicó estábamos en plena pandemia de COVID. Es escalofriante cómo nos cuenta Maggie O'Farrell cómo la peste negra llega a Inglaterra a través de una pulga, cómo esa pulga se mete en un barco desde Alejandría y las peripecias de esa pulga, cómo va saltando, cómo va contagiando, cómo la tripulación del barco se va contagiando y cómo finalmente llega la peste negra a Inglaterra y cómo la contrae Judith, la hermana de Hamlet. Es de verdad que pone los pelos de punta después de haber vivido la pandemia que vivimos hace unos años. La obra es maravillosa en todos sus aspectos. La ambientación a mí me llevó de lleno a un ambiente rural de la Inglaterra del siglo XVI, con una prosa preciosa y riquísima. Nos cuenta el día a día de una familia en un pueblo, los quehaceres diarios de la casa. Yo fui capaz de meterme allí porque es que fui capaz hasta de oler el bosque húmedo cuando Agnes iba a buscar a pasear por el bosque, a buscar hierbas, era capaz de oler esa humedad de bosque que se te mete dentro, ese olor fuerte que queda en las paredes en una casa en la que siempre está encendida la chimenea. Es que yo estuve allí, me trasladé, y eso es de agradecer cuando en una obra puedes meterte tanto que hasta te da la sensación de que estás oliendo, de que estás allí, de que puedes estar allí. Es que a mí me pareció brutal. Es una novela tan redonda y nos habla de tantas cosas, nos habla de dolor, de enfermedad, de muerte, de duelo, pero también nos habla de amor. Pero no de un amor romántico, cursi e idealizado, no. Es un amor perfectamente imperfecto entre una pareja que vive un día a día con hijos, con todos sus problemas y sus baches y sus dificultades, pero también ese amor con todo su esplendor y toda su sinceridad y su fuerza. Nos habla del amor físico también. Hay una escena maravillosa en la que cuando ellos al principio de conocerse hacen el amor en un granero y hay una hilera en la que están colocadas unas manzanas y las manzanas empiezan a vibrar y a moverse al compás del movimiento de sus cuerpos,
que me parece absolutamente sensual de una manera elegantísima. Elegantísima, pero a la vez real, a la vez que puedes entender. O sea, no soporto cuando nos venden escenas de sexo en las que todo parece ser mágico, limpio y totalmente irreal. Es decir, no quiero un relato porno, pero tampoco quiero que me vendan la moto. Y esto es absolutamente maravilloso. Y por supuesto nos habla del amor a los hijos, ese amor incondicional, ese miedo descomunal a que les pase cualquier cosa y ese deseo irracional que tienen las madres que tenemos las madres de querer ponernos en su lugar en momentos de sufrimiento y pasar nosotras todas sus penurias, ¿no? Agnes es una mujer entregada a su familia. Ella encuentra la felicidad en el cuidado de sus hijos y de su marido y no encuentra otra cosa que la haga más feliz. En cambio, es capaz de entender que su marido sí que necesita desarrollar su parte profesional y es ella la que le anima a marcharse a Londres, primero a ampliar el negocio de su padre, de los guantes, y es allí donde descubre su vocación de actor y de dramaturgo, pero ha sido ella la que le ha animado a marcharse lejos de la familia, a pesar de todo el dolor que eso produce en ella, lo mal que pasa teniendo a su marido lejos. Esta renuncia de la propia felicidad de Agnes en favor de la felicidad de su marido es todo un tema que a día de hoy daría mucho que hablar. Pero que en esta novela lo que hace es hace crecer ese personaje de la protagonista, esa figura de mujer admirable. Y mención aparte merece el final de la novela, que transcurre en el teatro que Shakespeare compró en Londres, en el Globe Theatre, que es un espacio circular impresionante, donde culmina la historia. Es donde Agnes comprende muchas cosas, comprende cosas de su marido que no había entendido hasta ahora. Eso le hace acercarse a él y bueno, como digo, la historia acaba aquí en un final maravilloso. Para mí fue muy emocionante, muy emotivo, y yo como lectora solo pude cerrar el libro con un suspiro. Es de esos libros que te arrancan un suspiro al final, que te dejan un poco huérfana, que dices, ¿qué va a ser de mi vida ahora? Una media sonrisa, una lágrima resbalándome y pensar, he leído lo más maravilloso de este año, sin duda. No sé por qué no leí Hamnet hace mucho tiempo, porque es verdad que venía leyendo críticas maravillosas, no he leído nada malo de esta novela. Pero bueno, soy así, siempre me pasan estas cosas, las novedades las dejo pasar hasta que pasa el boom, y entonces es cuando yo llego. Me pasa con muchas cosas, con la moda también. Voy un poco siempre a la zaga a ver qué pasa, pero realmente merece muchísimo la pena. Sentía esta necesidad de explicarlo, de dejarlo plasmado en algún sitio, que no se me olvidara nunca los sentimientos que he tenido, que me ha provocado esta novela, y qué maravilloso es leer cuando te quedas así, ¿eh? Y hasta aquí la reseña de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para que así YouTube os avise cuando a mí me dé por subir contenido al canal. Gracias por verme y que tengáis felices lecturas.